De la mano de Blog Capital, presentamos Hacer que Pase, un podcast con los que no se quedaron con la idea. Conducen Luciano Kuhn, Lucas Canteros y Martín Comiso. En este nuevo episodio contamos con la presencia de Samuel Gilberg. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hacer que Pase. Hoy en este espacio nos acompaña una de las empresas que forma parte del día a día de muchas familias. Está en el rubro de juguetería, regalería, marroquinería. Samuel, muchas gracias por estar acá, antes que nada. Y te paso para que te presente, que nos cuentes un poco quién sos, qué hiciste y nada, eso. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es la primera vez que hago algo así. Creo que está muy bueno poder compartir y escuchar distintas voces de lo que pasa hoy, porque al fin y al cabo aprendemos entre todos. Creo que las problemáticas de todas las empresas deben ser las mismas, cambian distintos matices, pero no deben distar unos de otros. Bueno, yo soy Samuel Gilberg, uno de los 4 hijos de mi padre Miguel y Clarita. Actualmente estoy a cargo de la empresa de La Llave del Chaco. Soy ingeniero en sistema de profesión. Por circunstancia de la vida, hoy me hago cargo de la empresa y agradezco primero a mis padres y a mi tía, que son los fundadores de la empresa, porque sin ellos hoy no estaríamos teniendo esta charla, o no por lo menos de esta empresa, y a mis hermanos y a mi familia en general, que confían en mi capacidad de gestión o en lo que considero que hay que hacer para llevar adelante la empresa. Qué lindo. Y Sami, ¿cómo fue un poco cómo llegaste a estar a cargo hoy de la empresa? Yo siempre pienso que cuando en una familia es de médicos, los hijos tienden a ser médicos. Cuando son abogados, tienden a ser abogados, y así con todas las profesiones. Quizás eso hoy con nuevas generaciones por ahí va cambiando un poco, pero bueno, yo nací en un comercio. Y bueno, como que hay una cosa que se va dando de manera, vas adquiriendo ciertas herramientas de negociación, de visión, de intuición, y por cuestiones de la vida, en algún momento mi padre se enfermó, vine a verlo a él, todos mis hermanos viven en Buenos Aires, él estaba internado en Buenos Aires. Dije, bueno, me hice cargo de la empresa, siempre esperando que él se recupere y vuelva y después continuar con mi camino, si se quiere. Y bueno, pasó el tiempo, se enfermó, falleció y acá estamos. ¿Por qué dijiste vine? ¿Dónde estabas vos? Yo estaba viviendo afuera, justo me había empezado a asentar en otra parte del mundo. Pero bueno, la familia es lo más importante. Y venías... Contanos un poco más sobre eso, sobre de dónde... Los 14 meses. Porque tenemos la información. Tenemos la información. ¿Qué hacías antes de esos 14? Primero, nosotros desde los 6, 7 años trabajamos en la empresa. En las vacaciones de verano y en las de invierno a trabajar en el negocio. O sea, la cultura del trabajo siempre estuvo y siempre nos inculcaron eso. Cuando éramos chicos puteábamos por eso. De grande agradecimos los valores que nos inculcaron. En algún momento, en toda empresa familiar siempre se habla de las diferencias generacionales. Yo discutía mucho con mi padre, que eran cuestiones de visiones, de inmadurez mía, de falta de un montón de cosas. En una de esas discusiones renuncio a la empresa y bueno, en ese momento no sabía qué quería hacer de mi vida. Agarré mi bolsito, vendí todo lo que tenía y dije, me voy de viaje. Y agarré mi mochila y me fui de viaje sin fecha de regreso. Sami, ¿qué edad tenías ahí? 35, por ahí. Todos dirán el hippie con OSDE. Ya recibido de ingeniero. Ya Era recibido. ingeniero. Sí, ya estaba recibido. Y bueno, y emprendí un viaje de búsqueda de personal. Que la realidad es que no hay que hacer un viaje para encontrarse a uno, hay que sentarse y pensarse, digamos. Pero bueno, me salió eso, estuve viajando, la verdad que al margen de lo que implica un viaje, estar solo, sin un plan, e ir haciendo lo que
quería en ese momento, estuvo bueno. En el medio yo tenía una idea de para dónde quería ir. En el medio me llama un primo que se casaba. Entonces tuve que cambiar de rumbo para ir al casamiento y ahí fue que después ya me quedé viviendo en ese lugar. Pero como experiencia y para no ahondar tanto en esos detalles, la verdad que el viaje estuvo increíble y nada, te ayuda a pensarte, te ayuda a ver a futuro, a qué querés. Y ahí, Sami, bueno, volvés porque tu viejo se enferma. Vos venís ¿cómo fue eso? Estaba trabajando, me llaman un día que mi viejo había tenido un infarto. Bueno, ahí nomás hablé con mi jefe, me fui del trabajo buscando pasaje. A la semana estaba acá. Y bueno, ahí empezó todo lo que fue transcurrir la enfermedad de mi padre. En ese momento, bueno, se recuperó. Después empezaron los problemas en donde detectamos que tenía un tumor y todo lo que implicó el tratamiento y estar al lado de él, digamos. ¿Y ahí con qué te encontraste, Sami, de cómo lo manejaba el negocio de tu padre, por ejemplo? ¿Qué anécdota tenés de esos códigos que había? Mirá, son muchos. En primer lugar, de cómo eran las empresas antes, que era como Paula Molinari describe en un libro que es... ¿Qué libro? El salto del dueño. La tuve como profesor, una genia. Sí, Buenísimo. y ella habla de los caciques antes. O sea, los dueños empezaban con una idea, con un sueño, con ganas, por querer progresar. Y a veces no tenían ideas ni de gestión, ni de costo, ni de finanzas. Tenés que aprender todo. O sea, tenían que aprender todo. Claro. Y de esa manera se formaban las empresas en donde el dueño era el cacique y era el todólogo. Todo tenía que pasar por esa persona. A diferencia de lo que son las corporaciones o las empresas donde vos tenés departamento y vas profesionalizando, en donde cada departamento tiene su rango de maniobra para tomar decisiones. Claro. Bueno, lo primero que me pasó fue, había que decir todo. Y yo no tenía la respuesta a todo, de hecho no tenía idea. Si bien había trabajado y hacía un montón de cosas en la empresa, el que manejaba la empresa siempre fue mi padre, con mi madre, pero mi padre tomaba ciertas decisiones, más que nada la financiera, económica, etc. Y bueno, de repente encontrarse con, no sé, deudas, cheque emitido, cosas por cubrir, sin un no digo un tablero, pero información de, bueno, ¿cuánto me va a ingresar? ¿Cómo puedo pagar? ¿Cómo...? O sea, todo eso estaba en existía, pero en la cabeza de mi papá. Claro. Pero mi papá no No te pudo pasar eso. No. Entonces, bueno, aprender. Así como lo hizo él y como lo hicieron tantos otros. Aprender a gestionar a la gente, con los colaboradores, porque, no sé, los gastos, los ingresos, los egresos, los proveedores. Llega un momento que tenés que aprender. No te quedaba otra. No te queda otra. Y eso fue, nada, para mí el hacerme cargo de la empresa fue como un curso acelerado de vida, digamos. Eso, sumado a que en poco tiempo llegó la pandemia. La pandemia. ¿Cómo le fue ahí? Y la pandemia fue compleja para todos porque primero todos pensamos que iban a ser unos días. Entonces, bueno, ya de por sí nadie quiere cerrar el negocio los días que se trabajan por el lucro cesante, porque vos tenés costos fijos, tenés que cubrir toda la estructura. Bueno, pasaban los días y vos te empezabas a desesperar y los proveedores se empezaban a desesperar porque, bueno, todo bien, pero yo quiero cobrar mi deuda y tener que pagar los sueldos y los costos fijos. Así que al cabo de un par de días, espero que esto haya prescribido, yo salí a trabajar de manera ilegal, o sea, no tenía permiso, pero esquivaba los controles. Iba al negocio, no sabía que iba al negocio, pero iba y entraba y de repente empezaba a sonar el teléfono. Wow. Y, hola, sí, ¿ustedes están abiertos? ¿Y qué necesita? Y un librito para pintar, cuentito, porque claro, la gente encerrada con las criaturas en sus casas necesitaban darle cosas para hacer. Bueno, y así fueron un par de días. Después la gente de mayor antigüedad, nosotros tenemos colaboradores que tienen 35 años en la empresa, 40 años, 25... algunos que ya se han jubilado dentro de la empresa, empezaban a llamarme, che, Sami, queremos trabajar porque
estaban todos preocupados. Si no se abre, no se cobra. Si no se cobra, por ahí se cierra la empresa, se queda sin trabajo. Esto fue marzo del 2020. Mi padre falleció en noviembre del 19. Es como, bueno, ¿va a continuar Samuel con la empresa? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Va a continuar con la empresa? ¿Va a cerrar? Porque todo es incertidumbre. Sí, incertidumbre. Y bueno... Sammy, y vos primero, cuando empezaban a llegar esas ventas, ¿cómo lo gestionabas? Pues estabas vos solo en el negocio. Tomaba los pedidos, armaba todo y le decía, bueno, en, no sé, 2, 3 horas te lo acerco, y me iba con mi autito y le entregaba, y Vos todo hacías. hacía yo solo, porque por otro lado era la responsabilidad. Si alguien Sí. lo agarra a la policía y lo lleva preso, culpa mío. Si se contagia de COVID, culpa mío. Era mucha responsabilidad. Sí. Y después, bueno, la gente empezó a ser tan insistente y habían pedido y decían, bueno, y los proveedores te llamaban a querer cobrar las deudas y con justa razón. Sí. Bueno, entonces ahí fue que empezó uno, empezó otro. Después no me acuerdo cuál de todos los elementos nosotros comercializábamos y teníamos para comercializar. Entonces estábamos dentro de los habilitados para poder abrir el comercio a puerta cerrada. O sea, bueno, y así fue que empezamos y se armaron los turnos, y que primero a la mañana un grupo venía, después a la tarde la limpieza, la desinfección de todo. Un bolonqui. Todo lo que todos habrán hecho en su casa quizás al Sí, principio, bueno, eso pasaba en las empresas. Y ahí después, o sea, viene pandemia, empezar, ¿cómo fue evolucionando de ahí? ¿Cómo fue evolucionando el negocio? ¿Repuntó las ventas? Sí, no recuerdo con precisión, pero como que se fueron dando las cosas, se trabajaba, se gestionaba para tratar de generar la necesidad y que el cliente nos compre a nosotros y no a la competencia. Se fue abriendo un poco. Bueno, tardamos, acá se tardó bastante en abrir, Sí. pero no sé, se fue dando que pudimos, internamente lo que hablábamos siempre es, ¿podemos cubrir los costos fijos? Sí, listo. Cubramos los costos fijos, paguémosle a la gente. Con los proveedores, la verdad que se portaron, creo que fue un trabajo mancomunado y empático de toda la sociedad, porque vos hablabas con los dueños de los locales al que les alquilaba, llegabas a un acuerdo, no me pagues tanto tiempo, después vemos. Hubo gente muy, muy, muy solidaria y muy empática respecto a ese tema. Lo mismo los proveedores, bueno, por los próximos 3 meses, X tiempo, no me pagues, fíjate cómo trabajamos, pero... ¿Comprendían la situación? Y después renegociamos la deuda. Creo que eso le habrá pasado a todo el mundo y era necesario que pase, porque si no, no había manera de salir adelante. 100%. Y volviendo, Sammy, perdón, estoy haciendo bastante yo. Volviendo, Sammy, tenía una historia que nos contaste en otro momento del cuadernito. ¿Cómo es eso? Claro. Nosotros no teníamos, si bien había un sistema, se llevaba la parte contable, si se quiere, pero no las ventas, porque estaba la máquina registradora y era como cuando vos ibas antes al kiosquito o a un comercio de barrio, tiqui, 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 pero vos no tenías, bueno, cuánto facturaste, cuál fue tu costo de venta. Entonces mi papá llevaba una libretita con código. Código. Bueno, entonces eso lo hizo siempre. Perdón, Sammy, ¿con código qué significa? Con código significa que del 1 al 10 él buscó una palabra que cada letra representaba un número. Entonces, supongamos, No. Creó un idioma. si hoy vendí Qué 10 capo. pesos, era AM. Claro, sí, sí, sí. Qué Bueno, capo. entonces hay unas libretas de código Morse. Nada, que después con eso yo lo que empecé a hacer fue cuando me iba a Buenos Aires a visitarlo a mi padre, que estaba internado, llevaba eso y él me iba dictando, entonces íbamos decodificando para armar por lo menos una proyección de cuáles fueron las ventas de los últimos años o meses, y empezar a tener información para decir, bueno, más o menos esto es lo que maneja la empresa, y sobre esto empezar a trabajar, bueno, cómo estamos con esto, pero están ahí Muy las bueno. libretitas guardadas. Sí, la tienen Qué que lindo, cuidar una a esa reliquia. libretita. Oro. Y en esa línea, ¿cuán importante, a ver, soy ingeniero informático y hablaste bastante de números, cómo eso te gusta mucho llevar al día soft muy finito en ese sentido, o con la tecnología y demás, o cómo lo llevas? Mira, me gustan muchas cosas, no me gustan otras, en el sentido de que a mí me gusta la tecnología, la innovación. No soy muy ordenado, a Dios gracias,
hoy armamos un equipo de gente que es bastante ordenada y me ayudan con esa parte. Creo que lo importante es saber cuáles son las virtudes y las cualidades de cada uno y cuáles son los puntos débiles en donde uno no es fuerte y saber delegarlo para no perder el control. Totalmente. O sea, para obviamente potenciar las cualidades y las falencias de tratar de delegar, está buenísimo. Y bueno, hoy entiendo que ya tienen un software y encargaste bastante vos al momento de seleccionar un software para la empresa, un software de gestión. Sí, bueno, contratamos un ERP. Sí, fuimos evolucionando en tecnología y seguimos haciéndolo. Hoy lo que tenemos es un equipo que nos acompaña en cada área a gestionarlo de la mejor manera posible. Y donde cada uno aporta en función a sus cualidades. Trabajamos en conjunto, digamos. Sami, ¿y nos contás un poco qué sucursales tienes, qué planes tienen de cara al futuro? ¿Dónde están ubicados? Nosotros, el grupo La Llave es un grupo en donde está La Llave El Chaco, la marroquinería Fama y Lenar, que es una que nació hace 2 años, digamos. Tenemos la sucursal histórica en Arturo Illia de La Llave y al lado Fama. Después la sucursal de Corrientes, que también está Fama. Y acá se abrió una sucursal de Lenar, que es como una versión de Fama, pero apuntado a otro público, más juvenil. Y con La Llave nosotros venimos atravesando un proceso de transformación, ¿sí? Estamos profesionalizando la empresa. Lo que uno cree que lleva 6 meses, 1 año, te pueden llevar 5. ¿Qué significa ese proceso de transformación? El proceso de transformación es profesionalizar la empresa. El proceso de transformación es definir una misión y una visión, un horizonte para alinear a todos a eso. Un proceso de transformación es alinear a las personas que tienen 30 años trabajando, que se alineen a los nuevos que van ingresando y entender que entre todos tenemos que llegar al mismo objetivo. Y lo que hablábamos al principio, cuando vos hace 30 años haces lo mismo, es difícil cambiar. Claro. Porque muchas veces crees que el cambio es porque me voy a quedar sin trabajo o porque me va a costar el cambio o como, no sé, voy a poder utilizar la tecnología porque yo no... Entonces, son muchas barreras que hay que atravesar y que no dependen de uno, porque los cambios dependen de cada una de las personas de querer cambiar. Vos podés invitarlos, podés motivarlos, podés incentivarlos, podés hacer un montón de cosas. Pero la palabra final la tiene cada uno con las ganas de cambiar a su ritmo, pero de cambiar. Bueno, y están hoy se encuentran en estamos ese proceso. Hoy La Llave tiene un plan de expansión en donde estamos armando una sucursal mayorista y también estamos prontos a inaugurar una nueva sucursal por la calle López y Planes. Mirá, muy interesante. ¿Y esa sucursal sería una réplica de cuál más o menos? No, esa sucursal es algo totalmente nuevo. ¿En qué sentido? Como estamos en un proceso de transformación, hoy quien lidera el equipo de marketing, Sol, vino con una propuesta de decir, bueno, si nosotros vamos a pensar un plan a 10 años, porque nosotros estamos pensando un plan a 10 años de la empresa, tenemos que hacer un rediseño de la marca. Este año la marca cumple 68 años y vos tenés que ir renovando la marca. Bueno, entonces se hizo todo un plan de restyling de la marca. En función a eso, se está por armar una tienda nueva con un concepto de experiencia del cliente que después se va a replicar en las que ya tenemos y en las próximas y en las futuras aperturas que podamos tener. Así que eso es en lo que está trabajando hoy la empresa. Perdón, Sami, perdón que te lleva a esta, pero ¿cómo surge el nombre La Llave? La Llave del Chaco. La pregunta del no millón. tiene nada que ver con nada. Esa es la realidad. Siempre dije que iba a inventar una historia para que esté el mito urbano, pero la realidad es que mi abuelo era joyero, relojero. Mi padre, la familia de mi padre viene de una familia muy, muy, muy humilde. Y ellos tenían, mi abuelo Samuel, yo me llamo Samuel por mi abuelo, tenía un primo que tenía un solo hijo. Él y la mujer tenían un hijo que vivía en Buenos Aires, médico, que cuando ellos se hicieron mayor, se los llevó a vivir a Buenos Aires. Y ellos tenían un negocio que yo no me acuerdo realmente si era un polirrubro, no me puedo acordar, se lo voy a preguntar a mi tía, que ella es la que tiene la memoria. Cuestiones que se lo regalaron a mi abuelo.
y bueno, empezó a trabajar. Con eso empezaron a subsistir, digamos. Y después, de a poco, mi padre se fue metiendo. Él estudiaba abogacía en Córdoba, pero se iba a Buenos Aires a trabajar, a hacer las compras con mi abuelo. Mi padre queda huérfano muy, muy joven, porque a los 22, 23 años fallece su padre, mi abuelo. Entonces se hizo cargo de la empresa. Al año siguiente, su madre. Y bueno, y él transformó la empresa en lo que es hoy. Pero la Llave del Chaco es un nombre heredado que después fue explotado, entre comillas. Mira. Muy bueno. Buena historia. La diferencia entre invertir en plazo fijo y LECAPs es que con las LECAPs podemos tener mejores rendimientos y poner esos instrumentos en garantía para poder financiarte a tasas sumamente competitivas. Desde Block Capital te guiamos y cuidamos tus finanzas. Sami, bueno, y a ver un poco de actualidad que estás viendo vos. Viste que estuvimos hablando un poco de por ahí cuesta cambiar el chip, y desde el punto de vista del cliente, del usuario, ¿qué entendés? ¿Cambió el chip rápido o entendés que por ahí la actualidad sigue tal cual la veníamos transitando? Creo que mi lectura es que hay varios factores. Hasta hace un tiempo, los dueños del mercado, si se quieren, eran los formadores de precios, los fabricantes y los importadores. ¿Sí? Durante mucho tiempo había problemas para importar o para fabricar, no había insumos, tenés altos y bajos. Entonces, quien tenía el producto definía el precio, la disponibilidad, si te lo vendía o no te lo vendía, cómo te lo vendía. Y eso también generó todo lo que generó, que son los procesos inflacionarios, etcétera, etcétera. Creo que hoy en día la sartén por el mango la tienen los clientes porque oferta y demanda. Hoy la oferta cada vez es mayor, con la apertura de las importaciones. Cualquiera puede importar cualquier cosa, pocas unidades, pero todo eso va comiendo un volumen dentro de la misma torta, que es los habitantes son los mismos y los consumidores son los mismos. Quizás año a año vos vas teniendo algunas personas que se insertan en el mercado laboral, que empiezan a tener un poco de dinero para gastar, pero no a la misma velocidad que las ofertas que llegan de afuera, ya sea de fabricación nacional o de importación. Entonces, lo que yo estoy viendo es que el empresariado, el formador de precio, está muy acostumbrado a manejarse de una manera que fue como se manejó los últimos 20, 30 años, y hay que hacer un cambio rotundo de 180 grados de un chip de cómo empezar a trabajar hoy en la Argentina. Y como hablábamos antes, los cambios de hábitos llevan tiempo. Primero uno tiene que estar convencido, depende de uno, y de ser disciplinado. Claro. Muy bien. No, vamos. No, y decía, y por ahí desde la perspectiva del cliente, ¿cómo el consumo del cliente lo ves igual? ¿Qué estás viendo? ¿Se incrementó, se mantuvo, bajó? ¿Qué observan ustedes en su industria? Lo que nosotros estamos percibiendo es que creo que consumo hay, quizás no se nota tanto, o uno desea un poco más de consumo, pero sí lo que está pasando es que los valores a los cuales hoy estamos vendiendo ciertos productos son iguales o menores al año pasado. Entonces eso hace que tu ticket promedio baje, pero tus costos fijos han aumentado y siguen en aumento. Claro. Entonces, al margen de la resignación de rentabilidad, vos tenés que generar más volumen de venta para poder cubrir los costos fijos. Ya ni siquiera te digo de ganar dinero, por lo menos cubrir los costos fijos. Y ahí, Sami, ¿qué opciones vos como empresario ves viable para agregar valor y poder o incrementar tu ticket promedio, tus precios, o bien quedarte con esa parte del mercado que ya tenías, o de hecho incrementar el share? Creo que todo ronda a raíz de la experiencia del cliente. Que el cliente vuelva, se sienta cómodo, más allá si te va a pagar un peso más o un peso menos que tu colega, que tu competencia, que quiera volver. ¿Qué le ofreces vos como empresa de servicio? Sí, para que el cliente quiera volver. Está bueno el mensaje. Coincidimos todos. Un valor agregado. Un digamos. valor agregado.
Ok. O sea que básicamente, siguiendo esto, cambia el mercado totalmente. Ahora es más de volumen, no tanto margen como era antes. Y en ese sentido, usted siempre, de hecho, en otra entrevista dijiste que priorizaban las buenas marcas, o sea, venderle, tener buena calidad del producto. Durante mucho tiempo la gente elegía productos económicos por una cuestión económica. Hoy, Totalmente. incluso, aunque las posibilidades sean menores, la gente prefiere algo al menos de mediana calidad o de buena calidad. Yo no sé si es una cuestión aspiracional o que realmente dice, bueno, prefiero, no sé, pagar en cómodas cuotas, pero darle un juguete o un artículo de lo que sea a mi hijo, que es lo que quiero, lo que considero que tiene que tener, y no que a los 3 meses se le rompa y tener que estar comprando de vuelta. Y en materia hay un poco de que se abrió un poco la accesibilidad al crédito por parte de la población, si se quiere. Impacta un poco en su industria al momento de medir el consumo. ¿Se correlaciona algo con el crédito con sus ventas? Por ahí en los bancos dan mejores planes de interés para transacciones con cuotas o algo por el estilo. Sí, bueno, respecto a ese tema, quienes sacan un crédito no es para comprar algo en una librería o juguetería, es, no sé, entiendo yo, un vehículo o cosas de mayor valor. Sí, lo que está pasando es los costos financieros de las tarjetas se han reducido como para poder brindar cuotas sin intereses o sí, absorber esos intereses para que la gente pueda llevar en cuotas un juguete, un artículo de valor agregado que sume más de lo normal. ¿Y a dónde? Discúlpame, vamos. ¿Y a dónde quieren apuntar? ¿A qué mercado quieren atender con ese nuevo mayorista que van a abrir ahora? ¿Qué es lo que buscan con ello? Nosotros somos mayoristas hace muchos años. Hoy nosotros nos estamos posicionando como distribuidores de marcas. Quizás la gente no lo sabe. Pero bueno, de esa manera lo que nosotros queremos es todo aquel emprendedor que quiera emprender, valga la redundancia, algún comercio, no sé, polirrubro, de librería o de juguetería o de marroquinería, que pueda venir, comprar y revender los productos. Los que ya tienen locales y van a Buenos Aires, quizás le convenga comprar acá por una cuestión de hoy los costos de viajar a Buenos Aires, adquirir los productos, el flete, después de recibir los productos, no sé, por ahí la opción que le damos nosotros le conviene no hacer tanto revuelo y comprarme a mí, digamos. Sami, en esa línea, nosotros fuera de cama hablamos en otro momento que vos decías que absorbías los costos financieros para que tus clientes puedan acceder a los productos en cuotas y demás. ¿Cuán importante, para el que está escuchando, cuán importante es ponerle lomo al cliente, digamos? Aunque para vos no sea tan buen negocio, ¿cuán importante es la clientela y la experiencia de usuario que decís? La verdad que deberíamos hacer una encuesta para ver qué piensa el cliente, porque no lo sé, pero internamente lo que sí nosotros creemos es que parte de brindarle una buena experiencia o que el cliente quiera volver es, bueno, acá consigo algo a un precio razonable y lo puedo pagar de esta manera. Teniendo en cuenta que en los últimos años la modalidad de consumo pasó a ser prácticamente un 70-30, 70 en tarjetas de crédito y 30 en QR efectivo. Mira. Transferencia. Y yo no creo que eso vaya a cambiar, no creo sino que va a ir creciendo. Entonces, si vos ya sabes que en un lugar podés pagar un producto en cuotas sin intereses, que la gente te elija por eso. Claro. Al margen del servicio, de la atención y de que el precio sea razonable y accesible. Y volviendo un poquito atrás, que decías que tenía gente que tiene muchos años dentro de la empresa y también entiendo que hay gente que se va incorporando ahora. Hay un choque generacional probablemente. ¿Y cómo haces vos como empresario para mantener el buen laburo dentro de la empresa? ¿Te cuesta? Nos cuesta a todos porque creo que lo que primero nos pasa a todos, voy a hablar por mí siempre, ¿no? Es el ego. El ego. Vos llegás y vos venís y que alguien te diga, no, pará, hay que hacerlo de esta manera porque lo primero que te están diciendo es haces mal las cosas. Y no, hacías de una manera en donde en ese momento era la mejor manera, pero hoy los tiempos cambiaron
Entonces hay que cambiar las formas y es cuestión de mucha comunicación, de formar líderes de los equipos para que puedan manejar esas situaciones, de hablar con la gente, de capacitar a la gente. Pero es un proceso largo porque no dejas de trabajar con personas. Claro, totalmente. No es algo que de la noche a la mañana... Sami, estoy escuchándote atentamente, obviamente, y muchos de los conceptos que tocas están en el libro de Paula Molinari. ¿Qué te llevó a comprar ese libro, a leerlo, mejor dicho? ¿Cómo llegaste ahí o fue de pura casualidad? ¿Cómo fue? No, bueno, me gusta leer. Yo vivía en Buenos Aires, de hecho no trabajaba con mi padre, pero veía que había cosas que había que cambiar, esto de empezar a armar departamentos. Tuve la posibilidad de trabajar en multinacionales, en donde vos vas viendo cómo se veía la empresa de mis padres y cómo es una empresa familiar y es todo a pulmón y somos todos todólogos porque todos hacemos todo. Todólogo, está buenísimo. Y después cuando vos traes una multinacional y que tenés un manual de inducción, una política de trabajo, los procesos y te hacen leer, durante un mes leer todos estos libros para después, bueno, ver cómo te dirigís. Bueno, todo tiene cosas buenas y todos tienen cosas malas. Lo importante es ir tomando las cosas buenas, sacando las malas y acoplarlas. No recuerdo ahora cómo llegué a ese libro, pero lo habré visto en algún lugar, alguien me habrá recomendado. Cuestión que lo compré y después se lo regalé a mi padre para que lo lea. ¿Lo leyeron, sabes? Lo leyó, pero no lo aplicó. O habrá aplicado algunas cosas, pero sí, la mayoría de los libros te va diciendo prácticamente lo mismo de distintas maneras. No hay un secreto. No, y viste que trata mucho el libro sobre habilidades blandas y por ahí en otra cultura un poco más atrás es más difícil instaurar ese concepto, entonces cuesta un poco, pero nada. Lo que pasa es que el tema de la deconstrucción, el tema de los cambios de formas, ya hay cosas que antes se hacían de una manera que hoy no van. Entender eso, una cosa es la teoría, pero después aplicarlo lleva tiempo porque tenés que interiorizarlo y tenés que hacer lo propio para después transmitirlo y cuesta. Pero hoy si no, la gente no tiene herramientas blandas. No tenemos herramientas blandas, entonces hay que empezar a construirlas. Claro. Hay que empezar a generarlas y a tenerlas. Quizás las nuevas generaciones vienen con otra forma de pensar, en donde si algo no les gusta se van. Entonces, por el tema de los compromisos, de cuánto se pone en la camiseta de una empresa, no sé. Bueno, entonces, si vos no empezás a trabajar, para mí, desde el lado del liderazgo, de herramientas blandas, de escuchar cuáles son las problemáticas reales, y difícil cambies lo que pasa como para mejorar y para que el trabajo sea más ameno en pos de un mejor resultado y beneficio para todos. Sami, bueno, tú viviste las dos experiencias, laborando para multinacional y en la empresa familiar, que es PYME. Para vos, ¿qué innegociable tendrías que incluir a tu empresa que vos viste que la Corpo tiene y que decís, esto lo llevo sí o sí, o esto sí o sí es necesario? Muy buena pregunta. Son muchos factores. Creo que el primero, pero que a la Corpo también le falta, pero el mayor problema es la comunicación. Mirá. La falta de comunicación clara o asertiva de, bueno, mira, esto es lo que yo quiero de esta manera, hace que uno suponga o malentienda, entonces ahí vienen muchos de los problemas. Después, la descripción de los perfiles de puestos. ¿Cuáles son las tareas que yo te contrato para que vos hagas? ¿Tenés en claro qué es lo que yo quiero que vos hagas? Después el cómo vemos. Yo te puedo decir, esta manera para mí es la mejor. Si vos le encontrás una manera mejor, bienvenido sea, pero ¿tenés en claro qué es lo que tenés que hacer? La corporación está bien estructurada. Claro. La empresa familiar, por lo menos la mía, deben haber otras empresas familiares que por ahí sí están más estructuradas, más ordenadas. Tenía eso, que era mi papá, mi mamá y mi tía, bueno, trae a uno, sí, hay que ponerse a trabajar y no decir, mira, quiero que hagas esto, que vendas de esta manera. Claro. Era como se hacía antes, digamos. ¿Y hoy cómo aplican ustedes la comunicación, por ejemplo? Lo que te puedo decir es, tenemos mucho para mejorar. Tratamos de hacerlo,
de la mejor manera. Hoy estamos trabajando con un equipo de coach que nos ayuda a generar o adquirir herramientas blandas en los niveles gerenciales y de mandos medios. Lo mismo con los equipos, las fuerzas de ventas. Y tratamos de mejorar la comunicación. Lo que pasa es que en el medio pasan un montón de cosas y por ahí no nos enfocamos o no sabemos cómo hacerlo. Sí, la diaria, viste como dicen. Pero mira, qué importante es, digo, la comunicación, la escucha activa. Y creo que el primer tema que sacamos respecto a escuchar activamente y las habilidades blandas con lo importante que es una empresa. Y nada, o sea, de las dos partes tienen que estar, del empleador, saber escuchar cuando alguien te trae tal vez un mejor proceso o algo de hacerlo de una manera más eficiente, como también el que contratás o el colaborador que sepa escuchar, y entonces ahí ya juega también la importancia de saber elegir, ¿no?, a quién contratar. Totalmente. Y por qué, que no es fácil. Y bueno, no sé si nos puedes contar algo respecto a las contrataciones, cómo trabajan, qué miran. Se ha cambiado mucho el tema de la forma de contratación. Hoy, bueno, tenemos un departamento de recursos humanos, perdón. Se hace una selección, después se hace una inducción, se le comenta cuáles son los valores de la empresa, como no negociables. Si estos valores no se cumplen, esta no es la empresa en donde... ¿Se podría mencionar algún valor como para el oyente? La honestidad, el respeto, la responsabilidad, valores normales que hacen a una convivencia y a la sociedad, digamos. La empatía, eso. Perdón, ahí siguiendo eso, o sea, Sami, para vos entonces, ponerle que un oyente está en ese proceso de quiere empezar a contratar, quiere empezar a crecer. ¿Es muy importante definir los valores de la compañía antes de lanzarse a buscar candidatos? Creo que cada compañía es distinta y por ahí otro dueño de otra empresa considera que otra cosa es importante. No está bien ni mal, no es juzgable, digamos. Si vos nos preguntás a nosotros, creemos que sí, que son importantes tener ciertos valores, porque en función a eso es como nosotros nos comportamos. Claro. Y es lo que esperamos de todos los colaboradores que trabajan en la empresa. Es muy común que al momento de tomar una decisión de inversión sientas miedo. Quizás pensás poder perderlo todo. Desde Block Capital lo entendemos y es por eso que antes de presentarte algo realizamos un test de inversor, donde entendemos si sos conservador, moderado o quizás un poco más agresivo. La atención siempre es personalizada porque cada empresa es única. Che, Sami, y bueno, si bien están con todos estos proyectos, están con varios frentes, ¿qué haces en el día a día para decir, bueno, hoy llego a mi casa, me desconecto, haces algún deporte, tenés algún hobby, qué haces? Solía correr. La realidad es que, como bien dije al principio, no sé, agarrar la empresa, la pandemia. Yo tengo una hija, pero nació 8 días después que falleció mi papá. Entonces fueron dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué edad tiene Sami? Tiene 5, cumple 6. Como que desde ese momento me desconecté de eso y mi foco estuvo 100% en ver cómo no fundirme o cómo no fundir la empresa, digamos. Porque el primer miedo que a mí por lo menos me agarró es, listo, ¿qué hago con esto? Que no sé cómo se maneja. Que no es un partido de PlayStation, sino de la vida real. Mucha responsabilidad. Y entonces eso fue como, me fue agobiando y me alejé de mi deporte, que es el running, digamos. Ahora estoy tratando de volver de a poquito, por suerte, pero... Son colegas, te digo. Sí, yo también soy de running. Sí. Y Sami, en ese sentido dijiste recién, te agobió mucho. Yo me imagino la situación, tenés que hacerte cargo de la empresa, todo lo que eso conlleva y también querer quedar bien con tu familia, con el legado. ¿Cuán desafiante es tener que cargar con ese legado? La realidad es que es una pregunta que quizás hoy recién me lo estoy haciendo, porque hasta ahora siento que no tuve tiempo de pensar muchas cosas. Pegaste en la tecla, Lucho. No es solamente la familia, no es solamente el legado, es la responsabilidad de, si uno dice, bueno, no, esto no quiero para mí, si vos lo gerenciás, lo vendés o lo cerrás, ¿qué pasa con las 70 familias
que conforman la empresa. Hoy son 70. Son 70 familias. Entonces son un montón de cosas. No es solamente el legado. Pero sí, creo que en este último tiempo lo que voy tratando de entender o de aceptar es que todos los días tomamos decisiones. Sí. Nos podemos equivocar, nos podemos fundir y no pasa nada. No pasa nada. Hay que desmitificar ese tema tabú de lo que es el fracaso o fundirse y tomarlo como aprendizajes para no volver o tratar de no cometer los mismos errores. Errores vamos a cometer siempre porque así es como aprendemos. Entonces, en función a eso es que hoy me estoy preguntando, bueno, ¿qué pasa con esto? Con esto no quiero decir que se va a cerrar la empresa, ni mucho menos. Porque no, al contrario, están en expansión. Estamos en expansión. Pero bueno, hoy lo que sí estoy tratando de hacer es ponerle mi impronta y la de mis hermanos y esta generación a la empresa, digamos. Por eso se ve que cambió un poco el branding. Viste, ahora es La Llave. ¿Qué puedes contar de eso? ¿Viene por ese cambio? Viene por ese camino. Es como la llave del Chaco te limita a el Chaco. Siempre mis amigos me dicen, ¿cómo vos podés poner la llave del Chaco en Corrientes y trabajar? Porque encima la rivalidad que hay entre el Chaco y Corrientes. Sí. Anecdótico, ¿no? Pero una cuestión de que cuando vos hablas con alguien o internamente, me vea la llave. No voy a decir me vea la llave del Chaco, me vea la llave. Claro. O sea, entonces entendimos que era más pegadizo, más corto, que puede servir para muchas cosas. Bueno, entonces estamos yendo por ese camino. Prueba y error. No sabemos si está bien o no, pero... Sami, ¿cuántos hermanos son? Somos 4. Son 4. ¿Sos él? Segundo. El segundo, perfecto. ¿Y están todos en la empresa, todos trabajando? No. Por eso dije hoy al principio que agradecía la confianza que me tenían. Pero viven en Buenos Aires todos. Ah, ok. Y me acompañan a la distancia. Mira. Pero son parte fundamental en muchas decisiones que se toman. Mira. Me pareció un punto bueno, Sami, que también lo hablamos fuera de cámara, que era, dijiste, bueno, empezar a abrir sucursales y que mantengan esa línea distintiva de la marca. Quizá hay mucha gente que está pensando en hacer esa expansión que puede ser desordenado, puede abrir sucursales que quizás no son similares entre sí y se pierde un poco la identidad de marca, ¿no? ¿Cómo lo manejaste a eso y qué nos puedes contar de ese aprendizaje? Porque entiendo que... La realidad es que eso es una propuesta que viene de la referente del área de marketing hoy, que dijo, bueno, si vamos a hacer esto y este es el plan de expansión, hay que hacer esto, esto y esto. Y bueno, nosotros lo que hacemos es conformamos equipos de trabajo, le delegamos tareas y después confiamos en los criterios profesionales de cada uno, con los aciertos y errores que pueden haber. Entonces, en función a esa recomendación y sugerencia de Sol, la empresa fue por ese lado. Pero, Sami, para aprender, para entender, ¿se arma como un manual de... Se arma un manual de marca, un manual de tienda. Manual de tienda. Entonces, si vos después querés abrir muchas sucursales, ya tenés como tipificado el mobiliario, las marcas que van a trabajar. Es como cuando vos franquiciás. Claro. Cuando vos compras una franquicia te dicen que eres de 50 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, 300 metros cuadrados. En función a eso es el equipamiento que lleva. O sea, la idea es más adelante ir con la posibilidad de franquiciar. Y nunca se sabe, puede ser una opción, pero vamos, como dice Mostaza, paso a paso. Paso a Claro. paso, totalmente. Y cambia también estoy haciendo pregunta para que al oyente le puede servir. Cambia mucho porque vos dijiste hace mucho tiempo venden mayorista y minorista. Es muy diferente el negocio porque uno dice quiero ser mayorista, el otro dice quiero ser minorista. ¿Es tan simple jugar en las dos bandas? No, son modelos de negocio totalmente distintos. Totalmente distintos. Dinámicas distintas, problemáticas distintas, hasta incluso pueden ser productos distintos. ¿Por qué el modelo es tan distinto? Porque uno es de volumen, de pelea, oportunidad, tener volúmenes, cantidades disponibles en tu depósito para no perder oportunidades de alguna venta. Y
En el minorista, vos no necesitas tener mucho volumen. No. Si vos vas reponiendo a medida que vendés, tenés un stock mínimo y vas reponiendo, no sé, las dinámicas, la preparación de los pedidos, el costo logístico de tener clientes mayoristas a quienes vos le tenés que armar en tiempo y forma, es un servicio. Es como cuando vos comprás por Mercado Libre en 24 horas y no te llega, y vos te volvés loco. Sí. O por cualquier página comprás y te dicen, bueno, llegan 5 días y pasan 7, pasan 10 y no llega. Vos decís, acá no compro más. Bueno, abastecer a todos los clientes mayoristas, te hacen un pedido y más cuando están más cerca de alguna temporada y necesitan. Si el día del niño es el 17 de agosto y alguien te hace un pedido el 10 y vos se lo haces llegar el 16 y Lo matás. lo matás y él te mata a vos, no te compra. Se matan los dos. Entonces tenés que ser muy fino en las cuestiones logísticas, operativamente, para despachar en 24 o 48 horas los pedidos a los clientes para que los puedan recibir y puedan vender, porque al fin y al cabo ellos viven de la venta como nosotros. Totalmente. Te cuento que Block Capital es la única entidad del mercado que podés descontar tus e-checks de forma simple, rápida y sin vueltas. Olvídate de trámites engorrosos. Agiliza tus finanzas y mejora tus flujos. Sami, tu rubro no es un rubro esencial, no vendés alimento. ¿Cómo subsisten ustedes como comercio, como empresa? Si tienen estacionalidad, si nos puedes contar un poco de eso. Sí, la misma pregunta me hago yo. Pero no sé si hay una respuesta a eso. Entendemos que somos de la cadena de importancia cuando hay problemas económicos, que este país los tiene y muchos. Los primeros en donde la gente cierra el grifo. Es como en la economía personal. Si a vos te tenés que ajustar, porque vos gastás en función a lo que te ingresa, ¿no? Cuando la gente empieza a achicar sus gastos, la ropa tiene que comprarla porque el alimento lo tiene que comprar, el medicamento lo tiene que comprar. Ahora, un juguete no necesariamente. Te puedes fabricar un juguete con desechos plásticos o lo que sea. Si me preguntás cómo subsistimos o qué hacemos, conscientemente no lo sé. Creo que inconscientemente generamos acciones a través de las redes, a través de publicidad, promociones, o lo que consideramos que hay que hacer para generarle la necesidad a la gente, para que la gente quiera gastar lo que no tenía pensado gastar, quizás dándole la financiación en cuotas, y bueno, lo voy a pagar en cuotas. Quizás lo único esencial que sí tenemos es el estudio, o sea, a la escuela tienen que ir los niños, entonces, ahora, no obstante, la gente en las épocas de crisis recicla mucho. Bueno, la mochila va a llevar la misma que el año pasado, la cartuchera lo mismo, capaz que la carpeta la misma, tiene que comprar el repuesto porque no se puede reescribir la hoja. Los lápices, bueno, hasta que no se terminen de perder o porque pasa eso, o no se te gaste, no te compro y te baja el ticket promedio, te bajan los volúmenes y los tickets promedio. Pero no sé si hay una respuesta a eso. Lo que nosotros tratamos de hacer es generar que la gente quiera comprar a pesar de que no sea una necesidad, porque nosotros vivimos de la venta. Claro, totalmente. Bueno, se van reinventando constantemente. Así es, tratando de tener la última novedad, lo que está en tendencia, y más teniendo en cuenta que, no sé si ustedes se percataron o si saben, la edad promedio de la compra de un juguete cada vez está yendo más abajo. Ah, ¿sí? Antes era hasta los 10, 12 años, cuando yo era joven, hasta los 10, 12 años. Hoy una edad promedio son 5 o 6 años. Después de los 6 es como que o quieren tecnología, o quieren ropa, o quieren otras cosas. Mirá. Esa lectura está buenísima. Claro. Y eso está pasando y no solamente eso. Tenemos por venir la baja de la natalidad. Eso En es donde un punto gran importante. tema. Hoy tenés escuelas y universidades, jardines, que también están preocupados porque dentro de 10 años las matrículas se le van a achicar. Y todas las estructuras que tienen también tienen que ver cómo las van a sostener. Gran tema. Hoy los nuevos hijos son las mascotas, los perros, ¿viste? Se ve mucho. Se dice que de acá a 10 años, para el 2035, por la gran baja de natalidad, y Argentina creo que lidera uno de esos rankings en baja de natalidad, los comercios que van a prevalecer, uno es el de las mascotas, Sí. o sea, que va a proliferar eso, y después comercio para mujeres, porque las mujeres consumen.
Totalmente. Y en ese sentido, Sammy, ¿te pasó alguna anécdota que venía el Día del Niño, por ejemplo, inicio de clase, que generalmente debe ser atareado, que te falló un proveedor clave, que no tuviste el último lanzamiento, algo que diga, fue una locura, fue... Sí, los últimos años con el tema de los problemas para importar, llegaba tarde la mercadería, llegaban menos volúmenes, te llegaba lo que vos compraste 2 o 3 meses atrás, te llegaba después de la temporada. No, qué feo. Sí, en este país, la verdad que realmente es como un aprendizaje constante. Lo que me dijo una vez un proveedor muy acertado es, porque por ahí siempre hablamos, ¿cómo está? No, y la economía, y que no hay venta, y no se puede proyectar. Y él me dice, mirá, lo que te pasa a vos le pasa a todos. Entonces hay que salir de esa queja y de ese pensamiento y decir, bueno, ¿cómo atravieso todo esto sabiendo la incertidumbre que hay? Pero bueno, uno tiene que hacer cosas para Avanzar. Sammy, tengo una pregunta para el cierre. ¿Qué le dirías vos al Sammy del 2015, si pudieses? ¿Y qué le dirías al del 2035? Te maté. ¿Qué le diría al Sammy del 2015? Para dejarme pensar, ¿dónde estaba en el 2015? Al Sammy del 2015 le diría que escuche más a su padre. La verdad que voy a decir el día que falleció, pero en realidad ya eran los previos, pero el día que falleció mi viejo y la semana siguiente fue como cuando empezás a hacerte cargo de la empresa y de la responsabilidad y lo que eso implica, como que empezaron a caer un montón de fichas y entendía todos los no o no es el momento de mi padre, de muchas cosas. Entonces, lo que le diría es, hay que aprender a escuchar a nuestros padres, no solo a nuestros padres, porque son las personas que nos van a dar los mejores consejos que vienen desde el amor, que después vos podés estar de acuerdo o no, pero sin lugar a dudas siempre te van a dar los mejores consejos. Creo que eso es lo que más le diría al del 2015. ¿Y al del 35? Y al del 2035, creo que lo que más le diría es que nada es tan drástico, lo que hablábamos hoy. Se puede fracasar, te puedes fundir y tener que volver a empezar y no pasa nada. Entonces, aprender a tomarse las cosas con un poco más de tranquilidad, de disfrutar un poco más el día a día, la vida. Yo tengo una hija que va a cumplir 6 años y realmente al principio siento que no le di tanto... No le dediqué el tiempo que hubiese querido. Hoy trato de dedicarle más tiempo, de calidad. Lo mismo a las relaciones, a la pareja, a los amigos, a la familia. Que la vorágine del día no te saque del eje, y el eje son las relaciones y el amor, y eso es lo que queda al final del cuento. Las anécdotas, las historias y lo compartido. No te queda más nada. Muy bueno. Gracias, Sammy. Muy bueno. Muchas gracias, Sammy. Gracias. Nada. Gracias, Sammy. Impresionante, sí.